Buenos días, un saludo al comité organizador del 18 Encuentro Internacional de Cátedras Martianas. Agradezco mucho la invitación a participar como ponente y también quiero decir que este encuentro pues era largamente esperado, que se realizara en Guatemala o desde Guatemala y estuviéramos ahí virtualmente en esta ocasión. Ya habrá otro tiempo para tener presencialidad. Por ahora esta es la forma de colaborar. En el mundo todavía tenemos problemas de contagios. Pero qué bueno que se llegó el día y que se lleva a cabo este 18 encuentro internacional de cátedras martianas. La Universidad de San Carlos de Guatemala está cumpliendo con el compromiso de llevar a cabo, de organizar y llevar a cabo el encuentro. Bien, pues además del saludo a las autoridades y a quienes se han empeñado de cuerpo y alma a organizar este encuentro, eh, pues agradezco que el espacio para dar mi comunicación, que se llama la CELAC, Presencia de Bolívar y Martí. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunió el 18 de septiembre del presente año en la Ciudad de México. Fue su sexta edición luego de la fundación que se llevó a cabo en diciembre de 2011. Entonces esta fue la sexta reunión cumbre de la CELAC. Pero la CELAC no se remite solo o no está su fecha de nacimiento en el 2011. Yo opino que germinó mucho más atrás y ahora lo que tenemos es la concreción de un conjunto de ideas y de luchas en el pasado, no muy lejano, y que da lugar a la necesidad de la unidad, del apoyo, de la defensa también de el ser de las independencias de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas. Esto es, el antecedente primigenio de la CELAC estaría dado en el ideario de Simón Bolívar y luego de José Martí. En Simón Bolívar tenemos la idea genial desde 1815, como sabemos en la Carta de Jamaica, de haber visualizado esa posibilidad de una reunión de las repúblicas ya independientes en un momento, 1815, en que no estaba el complejo de las repúblicas todavía independizadas, ni siquiera todavía las definiciones de fronteras y de nombres de lo que serían las repúblicas, ni la definición de los posibles construcciones de estructuras gubernamentales. Sin embargo, para el genio de Bolívar, pues era necesario ya prever, de tal manera que para 1824, con ya la mayoría de las repúblicas independizadas en América Latina y el Caribe, lanza la convocatoria para una reunión en lo que se conoce ahora como el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se llevaría a cabo en 1826, el cual se llevó a cabo, el cual tuvo su momento de tener esa gran experiencia de reunirse físicamente representantes de varias de las repúblicas. No pudieron estar todas, pero fue el primer esfuerzo en la historia de unidad y de hablar de la integración también en ese congreso. Cuando Simón Bolívar escribe, previo al congreso de 1826, un pequeño texto que se llama Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá, nos adelanta que el Congreso debe lograr o debería lograr un equilibrio perfecto y se establecería en un verdadero nuevo orden de cosas en el plano
internacional ya de las repúblicas latinoamericanas. También que ninguno de los países sería débil con respecto a otro, que debería de haber equidad. En general, eso era la idea, que ninguno sería más fuerte, sino que se establecería la unidad en la igualdad de derechos de las repúblicas, algo que, como veremos más adelante, se toma en cuenta, se cita, está presente en los acuerdos de la CELAC pasadas hace unas semanas. Vemos cómo algunas de las ideas base del 1826 del Congreso de Panamá estarían incluidas. Eso es algo formidable, ver que a través de la historia las repúblicas latinoamericanas acceden a tomar el acuerdo de 42 puntos, 44 puntos, pero algunos de ellos están directamente relacionados o vienen desde el Congreso de Panamá. Bolívar también menciona que la fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o amenazas. O sea que la fuerza de todos estaría ya en disposición de salvar, de auxiliar. Luego, o sea, la unidad hace la fuerza frente al enemigo externo. También habla de que la diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder. Este punto llama mucho la atención porque es prever ya, en primer lugar, ir contra el racismo, contra la discriminación, pero también es el reconocimiento a la diversidad cultural que se hace desde entonces. Bueno, podríamos mencionar también brevemente que en el Congreso de Panamá, asuntos que se presentaron a discusión era también la igualdad, pero también la igualdad jurídica, no solamente digamos que una igualdad de tipo de sociedades en comparación unas con otras o de acuerdos, sino también en lo jurídico se establecería una igualdad de hecho y de derecho. Las relaciones entre los estados se discutió también en qué tipo de relaciones, cómo serían esas relaciones. Se habló de diplomacia en aquel Congreso y que era necesaria una reforma social basada en la libertad y la paz. Por supuesto, afianzar la independencia o las independencias y la seguridad de las repúblicas y la no intervención externa. Creo que esas eran las bases principales. Y nada más para recordar cómo lo mencionó el Libertador en su momento en la Carta de Jamaica, cuando decía que ojalá que un día tuviéramos la fortuna de instalar en Panamá allí un augusto Congreso, algo que bueno, se llevó a cabo y que a través de los años no se perdió esa memoria del Congreso de Panamá y mucho menos se perdió la idea de que es una necesidad la unidad y la integración para pueblos que tienen mucho en común. Podemos decir también que, o rescatar, que la idea de unidad para Bolívar era, como para Martí, básico, importante, esa idea. La unión, dice Bolívar, es la que nos falta para completar la obra de nuestra generación. Y también agrega, es la unión, ciertamente, más esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. O sea que no era fácil llegar a una unión si no se hace, con ciencia y se actúa de manera práctica. Un tanto podemos decir que a partir de la fundación de la CELAC en 2011, pues se sigue con este objetivo no cumplido totalmente,
todavía es algo que nos hace falta para el futuro inmediato. Quisiéramos que esto continuara, que las reuniones de la CELAC fueran llevando en ese sentido de la unión o de la unidad de las repúblicas de América Latina. Ya en sí, la instancia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es ya un avance muy importante. También hay que decir que para Martí esta idea se plasma cuando dice que los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse. No sabemos realmente mucho de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Nuestras universidades no se tiene generalmente materias dirigidas en ese sentido de conocer las estructuras, la problemática de las repúblicas de América Latina. La división nos ha llevado muchos años de pérdida de tiempo, y dice Martí que deben darse prisa como quienes van a pelear juntos, esto es, como quienes deben defenderse en la unidad. La unión hace la fuerza. Y también agrega que ya es el tiempo, dice Martí, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas, pues es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Esta es la urgencia que marca José Martí, que podemos leer en el programa que dejó para el futuro José Martí, que es Nuestra América, y que cada día tiene más peso este texto, ese análisis de Martí que hace de nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas. También más adelante podemos decir que el proyecto del Congreso de Panamá tuvo una oportunidad de continuar, pero las fuerzas que se opusieron fueron demasiado grandes y se tuvo que interrumpir la idea de los siguientes congresos. Hubo un intento de llevar a cabo el congreso, el segundo hubiera sido o sería en México. Hubo una reunión, pero no fructificó, digamos, y se quedó pendiente hasta el siglo XXI, en donde después de otros intentos de reuniones, de cumbres, de propiciar o tratar de propiciar la unidad de las relaciones latinoamericanas, con varias corrientes progresistas de América Latina en el siglo XX a finales y luego iniciando el siglo XXI, por fin tenemos la CELAC, que sorprendentemente, bueno, es bueno mencionar que la CELAC en sus acuerdos de hace unas semanas retoman las ideas heredadas de Bolívar y de Martí y que pasan desde el Congreso de Panamá, o más bien desde la Carta de Jamaica, o sea, previo, luego el Congreso de Panamá y luego el ensayo Nuestra América de José Martí y otros textos, hasta llegar a la culminación de lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos es una declaración final de la sexta cumbre de la CELAC, que yo quiero comunicarles a ustedes rápidamente algunas de las cosas que son propiamente surgidas, digo yo, de las ideas del pensamiento crítico de Bolívar y Martí. Por ejemplo, cuando se dice que la CELAC reitera el compromiso de la unidad e integración. ¿Ven? Parece que estamos viendo el mismo intento del Congreso de Panamá. La unidad e integración política, económica y social y cultural, y también la decisión de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a las crisis. Entre ellas, pues las crisis actuales como el COVID, el cambio climático, los desastres naturales, la degradación de la biodiversidad del planeta, etcétera, que ya estos asuntos son de una gran actualidad, pero que están incluidos en la idea de la unidad y de la integración. Más adelante podemos ver también
el derecho de todo Estado a construir su propio sistema político libre. Esto está en el pensamiento de nuestros Bolívar y Martí, nuestros pensadores por antonomasia críticos. También más adelante vemos el respeto a los derechos humanos. Ese es el punto 4 de la declaración de la CELAC. El respeto a los derechos humanos sin discriminación alguna como uno de los elementos para sostener la vida democrática de nuestras naciones. Otro punto muy importante, son 44, decía, y voy a prisa por el tiempo. Se reitera el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y se reafirma su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención, cosa que viene desde el Congreso de Panamá. Otro asunto muy importante, muy importante, es que se hace alusión en esta reunión de la CELAC de que el territorio de América Latina debe estar libre de colonialismo y de colonias. Alusión directa a la situación colonial de nuestros hermanos puertorriqueños, o sea, la situación de Puerto Rico. Y también a la situación del conflicto de las Malvinas, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez la unidad en la acción, según los procedimientos del siglo XXI, y también se rechaza en el punto 33 de esta declaración de la CELAC, se rechaza la criminalización de la migración irregular y de toda forma de racismo. Ven cómo esto estaba ya también en los puntos que irían a discutirse en el Congreso de Panamá. Bueno, y ya nada más me queda decir que otros acuerdos de la CELAC y que vienen, es como desde el hilo conductor de la Carta de Jamaica y de Nuestra América de Martí, vienen acuerdos sobre alimentación, seguridad, la cuestión de las vacunas contra el COVID, se trataron temas de educación, comercio, lucha contra la pobreza, los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural, contra el trabajo forzado, contra el cambio climático, la transferencia tecnológica y desarrollo científico, el carácter de zona libre de armas nucleares para América Latina, contra las drogas y también la creación, muy importante, de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Como ven, pues podemos estar, podemos celebrar que la sexta cumbre de la CELAC se llevó a cabo en el espíritu del pensamiento crítico del libertador Simón Bolívar y del apóstol José Martí, que es pues por antonomasia el personaje que integró también la idea de una América nuestra para diferenciarla de la que no es nuestra. Y ese es el ensayo Nuestra América de José Martí. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Saludos a todos.